Saludos allá afuera. Transmito para quienes quieran leer, ver y escuchar buenos relatos. Bienvenidos al Cuarto Oído. En esta ocasión, en este episodio, vamos a leer La Madre del Monstruo de Máximo Gorki. Es un relato de 1912. No les voy a anticipar de qué se trata el relato, quiero que nos encontremos en tiempo real con él, eh, pero sí puedo adelantar que es una pintura. Es una pintura, al mismo tiempo es una polifonía de miradas tensas, ¿no? De miradas, un choque cultural, es una mirada también sobre la minusvalía y por supuesto es un relato profundamente dramático. Así, profundamente dramático. Así que bueno, sin más demora, con ustedes, La Madre del Monstruo. Día tórrido. Silencio. La vida está como cristalizada en un luminoso remanso. El cielo contempla a la tierra con mirada límpida y azul por la pupila resplandeciente del sol. El mar se diría forjado en metal liso y azuloso. En su inmovilidad, las barcas policromas de los pescadores parecen soldadas al hemiciclo tan esplendoroso como el cielo. Moviendo apenas las alas, pasa una gaviota, y en el agua palpita otra más blanca y más bella que la que hiende al aire. El horizonte aparece confuso. Entre la bruma se vislumbra un islote violáceo del que no se sabe si flota dulcemente o si se derrite bajo el calor. Es una roca solitaria en medio del mar, espléndida gema del collar que forma la bahía de Nápoles. El pétreo islote, erizado de cresta y aristas, va descendiendo hasta el agua. Su aspecto es imponente y tiene la cima coronada por la marca verde oscura de un viñedo, de los naranjos, de los limoneros y de las higueras, y por las menudas hojas de color de plata oxidada de los olivos. Entre este torrente de verdor que se desborda hacia el mar, sonríen unas flores blancas, áureas y rojas, y los frutos anaranjados y amarillos hacen pensar en las noches sin luna y de firmamento sombrío. El silencio reina en el cielo, en el mar y en el alma. Entre los jardines serpentea un angosto sendero por el que una mujer se dirige hacia la orilla. Es alta. Su vestido negro y remendado está descolorido por el uso, su pelo brillante forma como una diadema de ricitos sobre la frente y las sienes y es tan encrespado que no es posible alisarlo. De su rostro enjuto impresiona la mezcla de rudeza y austeridad. Hay en estas facciones algo profundamente arcaico. Al tropezar con la mirada fija y sombría de sus ojos, se piensa sin querer en los ardientes orientales, en Débora y en Judith. Anda con la cabeza agachada haciendo calceta. El acero de las agujas brilla entre sus dedos. El ovillo de lana está oculto en una de sus faltriqueras, pero se diría que el hilo rojo sale de su pecho. El camino es sinuoso y los pedruscos crujen y resbalan a su paso. Sin embargo, la vieja sigue bajando con la misma seguridad que si sus pies viesen el sendero. He aquí la historia de esta mujer. Poco después de su matrimonio con un pescador, su marido salió un día a la faena y no regresó. La mujer estaba grávida. Apenas nació el niño, ella procuró mantenerlo siempre oculto de la gente. Nunca la vieron con él en la calle, al sol para glorificarse con su hijo, como suelen hacer todas las madres. Antes, al contrario, lo tenía envuelto en harapos en un rincón de su choza. Durante mucho tiempo ningún vecino pudo ver el niño más que la cabezota y los inmensos ojos inmóviles en la cara amarillenta. Advirtieron asimismo que la madre, que antaño había luchado a brazo partido contra la miseria, llena de alegría, infatigablemente, que sabía comunicar valor a los demás, se mostraba ahora taciturna y parecía estar siempre meditando, con el ceño fruncido, como si contemplase el mundo a través de un velo de dolor, con mirada extraña e interrogadora. Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que todos se enterasen de su desgracia. El niño
Había nacido contrahecho, y esa era la causa de la pesadumbre de la madre y el motivo de que lo ocultase de la gente. Entonces los vecinos, condolidos, le dijeron que comprendían el dolor de una madre que da a luz a un hijo anormal, pero que nadie, salvo la Madonna, sabía si aquella prueba era un castigo, y que el niño, de todos modos, no debía ser privado de la luz del sol. Ella prestaba oídos a la gente y les mostraba a su hijo. Tenía éste unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez. La cabeza, hinchada como una bola, se sostenía a duras penas sobre el cuello delgaducho y endeble. El rostro estaba todo surcado de arrugas. Tenía los ojos turbios y la boca hendida por una sonrisa inexpresiva. Al mirarlo, las mujeres lloraban y los hombres se retiraban mohínos con una mueca de desdén. La madre del monstruo se sentaba en el suelo y ora bajaba la cabeza, ora la levantaba y miraba a todos como preguntando algo que nadie podía comprender. Los vecinos construyeron para el engendro una caja semejante a un ataúd, lo llenaron de vellones de lana, colocaron en ella al pequeño monstruo y lo pusieron en un rincón del patio. Tenían la esperanza de que el sol, hacedor de milagros, haría uno más. Pero fue transcurriendo el tiempo y el monstruo seguía haciéndolo. Una cabeza enorme, un largo tronco y unos atrofiados muñones. Únicamente su sonrisa iba adquiriendo una expresión más y más definida de insaciable glotonería. En la boca surgieron dos hileras de agudos dientes y los cortos y deformes brazos se adiestraron en coger los trozos de pan y llevarlos, sin equivocarse nunca, a la ávida bocaza. Era mudo, pero cuando alguien comía cerca o cuando olía alimento, abría el hocico y empezaba a dar unos mugidos roncos y a menear como un loco la cabezota, mientras el blanco mate de los ojos se le cubría de venillas sanguinolentas. Comía mucho, cada día más, su mugido se hizo persistente, la madre trabajaba sin cesar, pero su ganancia era exigua y a veces nula. No se quejaba de su suerte y si aceptaba alguna ayuda era de mala gana y sin despegar los labios. Cuando estaba fuera, los vecinos, cansados del constante mugir del monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos, frutas, legumbres y cuanto comestible tenían a mano. «Te va a comer viva», decían a la madre. «¿Por qué no lo llevas a un asilo?». «No quiero oír hablar de eso», contestaba la pobre mujer. «Soy su madre. Yo lo traje al mundo y yo he de ganar el sustento para él». Como aún era hermosa, más de uno quiso hacerse amar por la desdichada, pero no obtuvo el menor éxito. A uno, precisamente aquel hacia quien se sentía más inclinada, le dijo un día: «No puedo ser tu esposa. Tengo miedo de engendrar otro monstruo. Tú mismo te avergonzarías. No, vete». El hombre insistió, recordándole que la Madonna hacía justicia a las madres y las consideraba como hermanas suyas. Pero ella exclamó: «Ay, no sé de qué puedo ser culpable, pero se me castiga con crueldad». El pretendiente suplicó, lloró, se enfureció, pero la mujer no cedió. «Me da miedo», decía. «He perdido la fe en mi destino». El hombre se marchó muy lejos y no regresó nunca. Durante muchos años la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar. El monstruo comía todo el fruto del trabajo materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer. La cabeza, cada vez más desarrollada, era horrible. Semejaba un globo a punto de desprenderse del atrofiado cuello para elevarse por el aire tras haber topado contra las esquinas de las casas. Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio se detenían estupefactos, estremecidos, sin atinar a comprender qué era aquello. La caja estaba adosada a un muro por el que se enredaba una parra y de su interior surgía la cabeza del monstruo. El amarillento rostro estaba surcado de arrugas, los pómulos eran salientes, los ojos mates, desencajados, casi salían de las órbitas. Aquella horrenda imagen se quedaba fija largo tiempo en la memoria. La gran nariz, achatada, vibraba y se estremecía. Los labios, al moverse,
Dejaban al descubierto unos dientes carniceros, y a cada lado del globo surgían dos desmesuradas orejas que parecían tener vida propia e independiente. Aquel horripilante mascarón estaba rematado por un manojo de pelos negros y rizados como los de un africano. Casi siempre se le veía un pedazo de cualquier cosa comestible en la mano diminuta y breve como la patita de una lagartija. Entonces inclinaba la cabeza y mascaba con gran ruido, sorbiéndose los mocos, y los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia y sin fondo sobre la pálida faz cuyas contracciones semejaban a las de la agonía. Cuando tenía hambre, alargaba el cuello y abría la boca enrojecida de la que salía una delgada lengua de víbora para mugir con acento imperativo. La gente se marchaba santiguándose y musitando una oración. Aquello les recordaba todos los dolores y desgracias que les había deparado la vida. Un herrero, hombre viejo y de carácter melancólico, repetía a menudo: cuando veo esa bocaza que se lo traga todo, se me ocurre que mi fuerza ha sido también devorada por algo, no sé qué, pero que se le parece mucho. Y pienso que todos nosotros vivimos y morimos para mantener parásitos. Aquella cara enmudecida suscitaba en todas las conciencias ideas tristes y sentimientos de espanto. La madre escuchaba los comentarios de sus vecinos sin despegar los labios. Sus cabellos encanecieron prematuramente y las arrugas se fueron extendiendo por su rostro. Hacía ya tiempo que había perdido el hábito de reír. No ignoraban los vecinos que la infeliz se pasaba las noches enteras a la puerta de su casa mirando el cielo, como si esperase que de allí pudiera llegar el socorro. Y se decían unos a otros, encogiéndose de hombros: ¿qué debe estar esperando? Terminaron por aconsejarle: llévalo a la plaza, junto a la iglesia. Por allí pasan los extranjeros y le echarán limosna. Sería horrible que lo vieran los extranjeros, contestó la madre, horrorizada. ¿Qué pensarían de nosotros? La desgracia existe en todos los países, le contestaron, cosa que nadie ignora. La madre negó con un movimiento de cabeza. Cierto día ocurrió que unos extranjeros visitaban el pueblo y lo husmeaban todo. Entraron en el patio y se fijaron en el monstruo que estaba metido en su caja. La madre fue testigo de sus gestos de repugnancia y comprendió que hablaban con repulsión de su hijo. Pero lo que más la sorprendió fueron ciertas palabras pronunciadas con acento de desprecio y animosidad y también de triunfo. La desgraciada mujer conservó en la memoria el sonido de aquellas palabras extranjeras que repetía insistentemente y en las que su corazón de italiana y la madre adivinaba un significado insultante. Aquel mismo día fue a casa de un adivino conocido suyo y le preguntó qué significaban las palabras que había oído. Convendría saber quién las ha pronunciado, contestó el hombre, frunciendo el ceño, pues significan: Italia muere antes que las demás naciones italianas. ¿Quién forja semejantes mentiras? La pobre mujer se marchó silenciosa. Al día siguiente, a consecuencia de un hartazgo, su hijo murió entre convulsiones. La madre se sentó en el patio, junto a la caja, con las manos cruzadas sobre aquella cabeza inerte. Permanecía quieta, inmóvil, y parecía más que nunca esperar algo. Fijaba la mirada interrogante en cada uno de los que desfilaban ante el cadáver. Todos guardaron silencio. Nadie le preguntó nada, aunque muchos se sentían inclinados a felicitarla por haberse liberado de aquella esclavitud, o tal vez hubieran deseado consolarla por haber perdido al que, después de todo, era su hijo. Pero nadie despegó los labios. Hay momentos en que todos comprenden que ciertas cosas no pueden expresarse sin que parezcan reticencias. Mucho tiempo después de la muerte del monstruo, la madre seguía mirando a la gente a la cara como si se preguntase no se sabe qué, pero luego, poco a poco, pareció ir olvidándolo todo.
Eso es La madre del monstruo de Máximo Gorki. Ok, unos pequeñísimos comentarios, un poco también a partir de los resaltados que tenemos por acá. Bueno, es un cuento maravilloso, no tengo que decirlo. Eh, es una pintura de un momento cultural, de, una, de un momento eh, que parece quedarse, digamos, allí anclado en un tiempo particular, de una nación en particular, pero que por alguna razón se nos puede hacer completamente universal, intemporal, podría ser cualquier madre de cualquier hijo deforme del mundo. Así que ya el hecho mismo del acto literario del cuento es una reivindicación de la humanidad, ¿no? No recuerdo quién decía, si era Benjamin Walter, que decía que las sociedades solamente irían a su futuro cuando fueran por los que están al fondo, por los que están atrás. Y, y no sé, por alguna razón me pareció interesante empezar también el podcast y empezar el primer capítulo con la madre de alguien a quien podríamos llamar monstruo. En un tiempo de monstruos. Eh, vivimos en un tiempo que, como decía Gramsci, eh, cuando no se termina, ¿cómo es que es? Cuando no se termina de derrumbar el viejo orden, ni tampoco acaba de nacer el nuevo, es tiempo de monstruos. Y, y mira tú si no vivimos en un tiempo donde nos toca atestiguar la presencia, digamos, rauda, sincera, mediática y mediatizada de tanta cantidad de monstruos. Y sin embargo, Gorky nos regala la visión de cómo un pueblo y cómo, digamos, la humanidad misma podría mirar a un ser tan frágil como un bebé, un recién nacido, con mucha hambre, y mirarlo como un monstruo. Así que ya de por sí, digamos, el hecho mismo del hecho, el hecho literario, llamémosle el hecho literario, es una gran reivindicación humana, es una gran idea y es un gran acto, ¿no? Ya luego, digamos, hay varios recursos, hay varias cosas, como decía, digamos, en la introducción del podcast, de los propósitos de este canal, más allá de un análisis literario objetivo, no tengo las credenciales para ello, pero sí, digamos, como escritor puedo ver como, wow, qué interesante este recurso, wow, mira esto que hizo, wow, interesante. Y algo que me parece muy interesante es la manera en que trata el POV, el punto de vista, ¿no? Él va haciendo esa transición, digamos, desde la punto de vista que tiene la madre sobre este niño hacia la visión que tiene el colectivo, la colectividad, la comunidad, ¿no? Y narra el cuento desde la mirada que puede tener la comunidad sobre él. Por eso le llama monstruo muy temprano, muy rápido, como de una vez asumiendo él desde el punto de vista, digamos, ya sabemos que el punto de vista, digamos, como del autor, pues no es el del personaje, específicamente, pero cuando él hace ese, digamos, ese paso hacia llamarlo de esa manera, está reivindicando, digamos, la mirada colectiva por encima de la mirada individual de la mujer, lo cual me parece, digamos, como, pues es una decisión estética como puntual, ¿no? Eh, bueno, hay algo más sobre ese punto de vista que también me llamó la atención, lo voy a recordar ahora. Eh, y creo, bueno, creo que tiene que ver con esa progresión, digamos, como el punto de vista él no es inmediato, no es súbito, es progresivo, es decir, empieza como con esa timidez y cada vez más él se va comprometiendo en descripciones cada vez más desde el punto de vista de, de la comunidad, de la extranjería, del extraño, ¿no? Porque bien podría contar, digamos, todo el relato desde el punto de vista de la madre y referirse a él como el niño y, no sé, valorar su fragilidad, lo que podía estar pensando, pero es un relato que tiene, digamos, esa elección de punto de vista, indica una intención completamente social, ¿no? Del relato y no individual, emocional. Bueno, por allí en cuanto al punto de vista. Acá, eh, voy a ir a saltar aquí también que tengo los resultados. Quizás ustedes también pueden haber tenido sus propios resultados mentalmente. Si los quieren hacer, está también muy bien. Pónganlos en los comentarios. Yo voy.
sencillamente resaltando cosas que me pueden parecer interesantes y luego digo, bueno, quiero volver acá y luego vamos a ver si recuerdo por qué lo puse. Eh, ah, si ustedes ven es muy interesante cómo es un relato circular. Hay una cosa de decir, hay un elemento de, digamos, de círculo en el relato. Empieza con un silencio, un pueblo que está en silencio. El silencio reina en el cielo, en el mar y en el alma. O sea, ¿en el alma de quién? En el alma de quienes no nos ha presentado. Lo único que nos ha presentado es un pueblito en una península. Entonces se está refiriendo al alma de ese pueblo. Y ya hay un silencio. Entonces nos puede dejar ver que, que ya hay, digamos, un silencio precedente a partir del cual luego el último silencio que es este, pero nadie despegó los labios. O sea, nadie le dijo mis más sentido pésame. Y ese silencio puede sentirse al mismo tiempo como una, como un alivio y también como una culpa o un extrañamiento. Pero me llama la atención sencillamente, para no ir más allá al fondo con una interpretación, es que hay una forma de empezar, digamos, hay un silencio al inicio y un silencio al final y nos sugiere una estructura por lo menos cíclica, ¿no? De un pueblito ahí al lado de un pueblito italiano en la península. Esta primera parte es hermosa, la primera parte, eh, ahora que lo veo, digamos, hace como una descripción pictórica de un pueblo, ¿no? Luego ustedes ven que van viendo como va haciendo descripciones muy de acción, muy de pensamiento, pero al inicio es una descripción muy, ¡buah! Como un cuadro, una pintura. ¿Y qué propósito tiene eso? Me pregunto yo, ¿no? Me parece que hay algo allí de poder, digamos, en medio, digamos, de esa pintura, poner ese vestido negro, no sé si es negro, ¿sí? De esa mujer en medio, digamos, de ese paisaje, ¿no? Y yo creo que tiene una función de contraste, una función compositiva interesante. Luego lo que va a tratar el relato es sobre un monstruo. Y qué mejor, digamos, oportunidad para contrastarlo que poniéndolo a nacer en un pueblo completamente hermoso. Es cruel, cruel. Eh, Hay algo también bíblico, también no solamente en esta parte que resalto, sino en todo el relato. Cuando se refiere a la Madonna, se está refiriendo a la Virgen. Obviamente es un pueblo católico, muy italiano en ese sentido. Pero esas referencias a Débora, a Judía, a esas personalidades cristianas típicas, deja ver también como esa, no sé, ese karma, esa visión sempiterna de la mujer eh, históricamente clavada, digamos, en un registro de memoria, ¿no? Que recuerda eso, la rudeza, la austeridad, lo arcaico. Es decir, ella es para mí una pintura italiana con óleo que todavía preservan en algún museo. Y para mí es algo así este relato. Grávida, no sé por qué la mencioné, por qué la resalté. La palabra contrahecho me resultó muy interesante, como no la conocía en esta conjunción, ¿no? No, en esta conjugación, ¿no? Como de el niño había nacido contrahecho, como lo contrario a lo hecho, ¿no? Me parece una palabra muy interesante. Una manera muy bonita de decir que socialice, que haga par, porque de eso se va a tratar, digamos, el relato. Eso es lo que analizaba o veía, digamos, de la premisa social que tiene el relato, de obligatoriedad natural que deben tener todos los seres hacia la socialización con el resto de los seres. Es increíble. Uno no lo piensa, pero el relato, digamos, deja ver eso, que somos prisioneros desde que nacemos a estar comprometidos a ser seres sociales. Es impresionante, ¿no? Eh, Eso es, desde el principio hay una obligatoriedad del niño de tener que ser parte de la sociedad y obviamente sus funciones y estéticas y físicas no le permiten eso. Pero la palabra que escoge allí para decirlo me parece muy bonita. No debería ser privado de la luz del sol, ¿no? Con esa frase también nos está remitiendo a que ese niño vive en la oscuridad, de que quizá viene de la oscuridad, ¿no? O de un origen oscuro. Bueno, qué sé yo. Eh, y no muchos párrafos después, creo que reafirma esa idea
Un buen escritor hace esto, digamos, mantiene como líneas alegóricas por debajo del texto y luego como que emergen en el texto, pa, y te confirman que él está tratando de hacer sí, un tono alegórico, ¿no? Haciendo alegoría del niño como con lo oscuro, con la muerte, con lo demoníaco, si se quiere. Por eso luego, después de no debería estar privado del sol, luego le construyen un ataúd. O sea, hay algo allí de vampiros. Es un siglo, 1902, es un siglo donde ese relato vampiresco está muy vivo, muy fresco. En fin, mira cómo, por ejemplo, empieza él a hacer, digamos, esta progresión del punto de vista o de o sí, de comprometerse con esa mirada de él como monstruo, no solamente desde el título, sino con esta progresión. Era mudo, pero cuando alguien comía cerca y cuando olía alimento, abría el hocico. Ya, ya, ya lo deshumanizó y se necesita ser un muy buen escritor para, qué sé yo, contradecir eh, contradecir no, pero como ir en contra de tu propio personaje, ¿me entiendes? Y, y vapulearlo hasta este punto y sin embargo eh, enaltecer esa vida, como digo, es un relato de reivindicación sobre las marginalidades, sobre los que quedan deformes, sobre los marginados. Mm, esa forma de callarlo me pareció muy interesante, como que no se soportaban el niño sus constantes mugidos y su manera, digamos, de callarlo era alimentándolo. Hay algo allí muy interesante, muy, muy García Márquez, que a propósito, hay García Márquez por todo lado, es decir, la pintura, digamos, de este tiempo como premoderno, pueblerino, y estas historias, digamos, de estos seres anómalos, ¿no? Como el viejo de la sala, del viejo con las alas, que también está sometido a la mirada de los demás y ha bajado a aterrizado a la realidad concreta de esas miradas y empiezan a aparecer estas cosas como estos accidentes como muy aterrizados, como lo que llaman en literatura, ¿no? Como de guión, las características aterrizadas como una forma como muy concreta de ponerte la imagen, ¿no? El niño mugía tanto y era tan molesto que había que callarlo a punta de alimentarlo. Te va a comer viva es la siguiente frase. ¡Fua! Interesante. Después de eso, ¿no? Eh, bueno, es un autor de su tiempo. Esta mención ahora sería como completamente censurada porque sí, de alguna manera está haciendo la alusión a lo demoníaco, a lo, a lo feo, a lo monstruoso y emparentándolo, ¿no? Eh, con lo africano, ¿no? Que es algo que está por fuera de lugar, o sea, pero obviamente cada autor, digamos, es propio de su tiempo y si censuramos a artistas, nos vamos a quedar sin arte. Hay algo aquí muy interesante, cuando veo esa bocaza que se lo traga todo, se me ocurre a mí que mi fuerza, es aquí donde yo siento que para ya, digamos, ir cerrando. Creo que el relato tiene no solamente una exposición social, digamos, de este sujeto, sino que hay, hay un fundimiento entre el sujeto individual y el sujeto social. Lo hace todo el tiempo, se me pasarán ahora en este momento cuáles otras más, ustedes las verán, pero esta, por ejemplo, me parece un claro ejemplo de cómo para el autor no hay un, digamos, como progresivamente va perdiendo, va difuminando ese límite entre el individuo y el grupo, y va haciendo esto un relato como de lo que le sea que le pase a él nos pasa a nosotros, ¿no? Y ella, por ejemplo, también en algún momento como dice, ¿qué van a pensar de nosotros? Los extranjeros si ven a mi hijo. Es decir, hay una preocupación, quizás es una observación de su propio tiempo o es una observación que el autor hizo sobre este pueblo o sobre esta Italia de este momento, ¿no? Que está también, digamos, como por ahí la narra, ¿no? Como en ese tiempo las naciones italianas eran varias y había como eso, independentismos y cosas. Y es como que, mira, miran los extranjeros, ven al niño y dicen, Italia va a morir, ¿no? O Italia está muriendo. Es como muy interesante eso, ¿no? Pero esta perspectiva, digamos, de que, de que cada vez que lo veo a él
siento que algo se devora en mí, es muy interesante. Es muy interesante, es una decisión concreta en un diálogo, en un verso, en un diálogo, para resaltar esa premisa que él también ha ido trabajando en otras maneras, ¿no? Pero aquí ocurre en un diálogo y un diálogo muy poético, muy, muy hermoso. Y pienso que nosotros todos vivimos y morimos para mantener parásitos. Entonces, ¿a qué se refiere? Wow. Lo que decía, ella dice, ella confirma esa visión también del mundo, ella comparte esa visión con el pueblo, qué pensarán de nosotros. Eso explica también por qué se comporta ella de esa manera con él, por qué no lo muestra con orgullo, por qué tantas cosas que pensaríamos como que son muy de poco madre, ¿no? Incluso el final, en el cual también ella se marcha silenciosa, se sienta en el patio junto a la caja con las manos cruzadas, simplemente esperando si de repente alguien más puede decir lo que ella no puede decir. Y bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Yo creo que es un relato muy hermoso. Si quieren darle una mirada. Eh, y bueno, eso es todo por este capítulo. Esto fue La madre del monstruo de Gorky. Y muchas gracias por acompañar. Eh, Dale a la campanita, dale like, comenta lo que piensas del relato, lo que piensas de la transmisión. Sugiere también que cuentos se te ocurren, cuentos clásicos que sean de libre dominio, podamos estar examinando. Y suscríbete y nos vemos en el próximo relato.